Corría con desesperación por aquellos bosques sin más luz que la linterna de mi celular. Todo era oscuridad y la monstruosidad de los árboles que parecían obstruir aún más mi camino y hacer más oscura aquella noche. Mis gritos desesperados encontraban solo el eco en la inmensidad del lugar. Tropecé con algunas raíces y mi cuerpo rodó por varios metros. Lastimado y casi sin fuerzas, intenté ponerme de pie, pero estaba exhausto. Mi cuerpo y condición física no daban para seguir la búsqueda. De rodillas y sin aliento, con lágrimas en los ojos, lancé un último grito desesperado llamando a mi hija. No sabía dónde buscar, pero sé que estaba cerca. No podría haber ido tan lejos, en ropa de dormir y descalza en la oscuridad. Nuestras vacaciones al sur de Chile las habíamos planeado durante todo el año. Recorreríamos gran parte de las importantes ciudades hermosas de nuestra tierra, muchas llenas de un exquisito folclore, mitos, leyendas, así también costumbres y tradiciones que por siglos se han mantenido intactas. Por la geografía y las largas distancias debíamos buscar alojamiento donde nos pillara la noche. Parte de esta planeada travesía contemplaba justamente esta especie de aventura, a la vida, como se dice por estos lugares. Toda la familia arriba de la camioneta sin más que las ganas y deseos de recorrer el sur entero y disfrutar de nuestras merecidas vacaciones. Mi familia está compuesta de mi esposa Claudia y mis 2 hijos, Renata de 18 años y Felipe de 5 años. Al viaje se nos unió mi cuñada y su esposo más sus 2 hijos pequeños. El panorama no podía ser mejor en este viaje. Una de mis obsesiones era conocer nuestra hermosa isla grande de Chiloé, zona que se caracteriza por una gran actividad marítima, tradiciones culturales, culinarias, construcciones de palafitos y una gran actividad religiosa manifestada en sus festividades locales y gran cantidad de iglesias. Pero así también su mitología, leyendas y misterios. Nadie podía presagiar que en aquel viaje seríamos fieles testigos de uno de ellos. Como era temporada alta vacacional, nos tomó casi todo el día encontrar un lugar donde alojar. Todos los centros residenciales, hostales, camping y cabañas estaban a toda capacidad. Pero preguntando en un local donde pasamos por algunas provisiones, se nos indicó que hablásemos con un señor de un almacén cercano, quien disponía de una cabaña, pero no siempre ofertaba su arriendo. De acuerdo con la señora quien nos dio la información, este señor no era muy asiduo a arrendar aquel lugar. Al cabo de unos instantes dimos con él, quien en un principio estuvo algo reacio a negociar su cabaña, pero creo al ver nuestras caras de cansancio, el número de integrantes y que la noche estaba por caer, accedió al arrendamiento. Subió a una vieja camioneta y lo seguimos en dirección a la costa este de la isla. El viaje se alargó más de la cuenta. Durante el trayecto pasamos varias zonas de camping y cabañas. Pensábamos que estaríamos cercanos a toda esta zona residencial turística, pero no. Su cabaña, al parecer, estaba algunos kilómetros más alejado, adentrándonos en espesos bosques, algo bastante más alejado, pero al menos con mayor privacidad y tranquilidad. Al llegar todos nos miramos en silencio. La cabaña prácticamente tenía un aspecto de abandono y demasiado rústica que le daba un toque tétrico, tenebroso, casi macabro. Casi enterrada en el centro de un terreno pedregoso y rodeada de tantos árboles como en mi vida no había visto, que incluso llegaban a ocultar la luz del día. Mi hijo menor estaba fascinado con el lugar, siempre gusto de la aventura. En cambio mi hija no. Decía que el lugar le daba escalofríos y una sensación extraña mientras observaba a su alrededor como un rostro claro de desprecio hacia el lugar. Pagamos a este señor, quien nos entregó las llaves respectivas y nos dio algunas indicaciones brevemente respecto a la cabaña. Subió a su vehículo y antes de arrancar el motor se dirigió a nosotros sin darnos la mirada. No se internen de noche en el bosque. Bueno, de día tampoco. A él no le gusta la gente. Nos quedamos mirando sin saber a qué se refería. No dándole mucha importancia, comenzamos a instalarnos. Ya acomodándonos, amenizamos la primera noche con unas carnes asadas y sabroso vino tinto junto a una gran fogata. Mi hijo, junto a los de mi cuñada,
se divertían en los alrededores con claras intenciones de explorar aquellos bosques que rodeaban la cabaña. Al principio algo temerosos, linterna en mano, solo parecían tener las intenciones de adentrarse. Sin embargo, con el correr de las horas y ya con los adultos alejados de su atención, al parecer tomaron la decisión de adentrarse. La amena charla junto a la fogata hizo que no percibiéramos la desaparición de los niños, y fue mi hija mayor quien advirtió su ausencia. Rápidamente nos paramos y dirigimos nuestras miradas hacia el bosque. Las luces de sus linternas apenas podían verse a lo lejos. Estaban bastante adentrados, pero escuchábamos sus voces y algunas risas. Por ello, rápidamente comenzamos a llamarlos a viva voz. Si bien nos escucharon y respondieron a nuestro llamado, parecían hacer caso omiso a nuestras instrucciones de regreso, debiendo ir por ellos. Al adentrarnos y estar cerca, divisé a Felipe. Sostenía de la mano a Diego, el más pequeño de mi cuñada, mientras abrupta y extrañamente observamos correr e internarse aún más en la espesa vegetación a Manuel, el hijo mayor de mi cuñada, quien comenzó a llamarlo en tono de represalia, no siendo respondido. El crujir de las ramas en su corrida se sentía nítidamente. Se movía muy ágil y veloz entre los árboles para tener solo 8 años. Era todo muy extraño. Pero fue justamente esta situación el primer aviso de las cosas paranormales que viviríamos aquella noche. Cuando todos dirigíamos la atención hacia una escapada y perderse tras los árboles, de la nada apareció Manuel a nuestras espaldas. Sí, Manuel, linterna en mano y asustado, se paró frente a nosotros, quedando todos consternados con su repentina aparición. ¿Qué? ¿O qué era entonces aquella pequeña figura que vimos correr? Todos quedamos con inmensas dudas, debiendo interrogar a los chicos de inmediato. Diego, ¿con quién estabas jugando? ¿Conocieron a un amigo de algún campamento cercano? Pregunté algo inquieto, tomando por los brazos a mi hijo. No, papá. No sé si era un niño. Se veía como un señor enanito, como uno de esos de los circos, chiquito. Dijo vivir en el bosque y nos llamaba con sus manos. Quería que lo siguiéramos. No podíamos verle bien su rostro. Al principio creímos que era un niño y lo seguimos para jugar. Pero cuando lo vimos más de cerca parecía un viejito arrugado o algo así. Nos dio miedo. Manuel arrancó asustado y nos quedamos parados. Tragué saliva y sentí como la sangre se me helaba ante tamaña confesión. Creo a mi cuñada y a todos les pasó exactamente igual. Lo primero que se me vino a la cabeza fue: ¿qué diablos acaban de toparse con un duende? Recuerdo en más de una oportunidad que mi madre me amenazaba con los duendes cuando no quería irme a la cama de pequeño. Claramente acá, en la isla de Chiloé. Una de las más misteriosas y horrendas leyendas es justamente una ligada a un duende, pero no uno común o como usualmente se habla, de vestidura verde y sombrero alto, bromista y protector de monedas. Por estas tierras existe el trauco, que dicta mucho de ser una criatura bromista. El trauco es un incubo de horrible apariencia con la capacidad de seducir a las mujeres para copular con ellas y dejarlas embarazadas. Poseedor de habilidades mágicas y fuerza sobrenatural. De él se dice que con solo una mirada o el poder de su aliento puede seducir a cualquier mujer, meterse en sus sueños o hacerles creer que es un joven apuesto y varonil. Por lo general, cuando esta entidad se fija en una mujer, comienza su acoso y acecho hasta conseguirla. El debate se instaló por unos minutos dentro de la cabaña antes de disponernos a dormir. Por salud mental, en especial para los niños que ya estaban bastante asustados creyendo que vieron un duende, decidimos no seguir con el tema. Sin embargo, la intranquilidad se había instalado en nosotros aquella noche. Dormía profundamente cuando el esposo de mi cuñada me despertó tapando mi boca y haciendo un gesto de silencio con su dedo. Exaltado lo miré sin tener idea de qué estaba ocurriendo. «Sígueme en silencio», susurró manteniendo su dedo en la boca, en señal de mantener el sigilo. Caminamos a puntillas hasta llegar a la cocina. Nos detuvimos y en el silencio sepulcral del bosque sentimos los pasos fuera de la cabaña. Eran pasos rápidos, ágiles y algo torpes. Algo o alguien acechaba la cabaña, alguien intentando entrar. Pensamos en algún animal salvaje en busca de alimento,
pero también podría ser alguna persona o viajeros buscando un lugar para pasar la noche. Nos hicimos señas para revisar rápidamente los pestillos de puertas y ventanas, dividiéndonos la labor. Fue justo cuando llegaba a revisar la ventana de la habitación donde dormía mi esposa y mi hija, cuando lo vi por primera vez, encaramado, observando a mis mujeres. Si bien solo pude divisar una sombra negra de no más de 1 metro, claramente fue el susto de mi vida. Agazapado en aquella ventana, comenzó a zamarrearla con claro objetivo de abrirla. El ruido despertó a Claudia y a mi hija, quienes en la oscuridad no entendían absolutamente nada. Para acrecentar aún más la situación, la cabaña no contaba con luz eléctrica. Solo algunas velas nos otorgaban luminosidad. Al verme, esta horrible criatura corrió por los alrededores. No lo vi, pero sentía sus aceleradas pisadas. ¿Qué diablos era esta cosa? ¿Podría ser un duende o el denominado Trauco? ¿Era posible que tal leyenda fuese realidad? Llegué hasta pensar en el mismísimo chupacabras. Lo cierto es que, en cosa de minutos, todos quedamos despiertos, asustados, y los niños sin idea de lo que pasaba. Esa criatura no paró su acecho. Rodeaba la cabaña intentando abrir alguna de las puertas o ventanas. En su desplazamiento se hacía notar, ya que algo arrastraba su paso, un palo o algún objeto contundente traía consigo. Por momentos daba vueltas por la cabaña arrastrando este objeto por las paredes exteriores, como intimidándonos, como diciendo: aquí estoy, vengo por lo mío. Si nos volvemos a la leyenda de este tal Trauco, claramente venía por alguna de las mujeres. Había momentos en que todo era silencio. Se detenía para luego de algunos minutos dar horribles golpes a las tablas. Mis hijos lloraban del miedo y pánico. Tampoco teníamos palabras ni certeza para decirles con qué estábamos lidiando. Solo que era un animal salvaje buscando comida, dijimos. Rápidamente los adultos improvisamos una reunión para ver qué haríamos. En silencio, casi susurrando para que los niños no escucharan, decidimos enfrentar a esta cosa que quizás fuese alguna especie rara de bestia de la zona. Pero yo estaba seguro de lo que vi, y mi esposa también alcanzó a divisar algo en ese momento. Para ambos, esta criatura tenía características humanas, pese a solo divisar su silueta en la oscuridad. Luego de algunos minutos nos armamos con lo que encontramos en la cabaña. Tomamos algunos cuchillos de cocina que traíamos, palos y tablas improvisadas que encontramos o pudimos sacar de la rústica cabaña. Armados solo con estas precarias cosas, abrimos la puerta principal y salimos los adultos para hacerle frente, alumbrando con linternas y algunos celulares. Esta cosa nos sintió, y de bruces corrió hacia la parte trasera de la cabaña, donde había una especie de corral. Solo logramos captar con la luz algo corriendo con mucha agilidad a este sector. Cerramos la puerta dejando a mi hija al cuidado de los menores. Estábamos dispuestos a darle una paliza a esta cosa, o ser endemoniados sin escatimar en las consecuencias, o que podría darnos una ardua lucha. Con un miedo incontrolable, la sangre congelada y las palpitaciones al 100, caminamos sigilosamente hacia aquel corral. Esta cosa se había metido ahí. Apuntamos con la poca luz en todas las direcciones. Había mucha vegetación, pastizales muy frondosos y ramas por montones. Con su tamaño de no más de 1 metro, le sería fácil esconderse entre medio de tanta vegetación. Sin embargo, ahí estaba. Cuando alumbré con mi linterna, vi aquel horrible rostro que nunca podré olvidar. Sé que será difícil que alguien me crea lo que vi. Al principio solo pude ver sus ojos entre las ramas. No podría describir aquella mirada, pues solo recuerdo quedar paralizado, inmóvil, como embrujado ante sus ojos. Su asqueroso rostro empezó a salir de las ramas. Una cara arrugada, grisácea, llena de vellos, una nariz protuberante y bajo ella una sonrisa demoníaca, macabra, con una cantidad de dientes horribles y descuidados. Esta cosa no era un animal. Su aspecto era más bien humano, pero del tamaño de un duende. Apoyaba su andar con un palo, especie de bastón, y sus pies solo eran un moñón, como que no tenía dedos. Algo salido del mismísimo infierno. Todo esto fue en cosa de segundos, pero me parecieron eternos. Cuando el resto lo sintió y lo vio saltar de su escondite, intentaron darle con todo, pero fue más veloz.
Me costó reincorporarme luego de este horrendo encuentro, pero cuando los vidrios de una ventana se hicieron trizas, recuperé todos mis sentidos. Esta cosa corrió por la parte lateral de la cabaña e irrumpió en esta por una de sus ventanas. Los gritos de pánico de los niños y de mi hija eran ensordecedores. Esta cosa había entrado y todo era un caos. Corrimos y cuando llegamos a la entrada principal, la puerta se encontraba abierta. Mi hija corría descontrolada junto a su hermano hacia el bosque. A pocos metros de la entrada, los hijos de mi cuñada yacían en el suelo muertos de miedo, con su mirada perdida y saltados a más no poder. El más pequeño lloraba a llantos, completamente orinado, con un rostro de haber visto al mismísimo diablo. Corrí rápidamente tras mis hijos. Mi esposa se aleó detrás de mí. A los pocos metros encontramos a Felipe llorando descontrolado. Lo tomé fuertemente por los brazos en un acto desesperado preguntándole por Renata. ¿Dónde está Renata? ¿Dónde está Renata? Solo lloraba. Corrí sin ningún destino claro, alumbrando con mi teléfono con la poca luz que entregaba en aquella inmensidad del bosque. Estaba exhausto. El corazón casi se me salía por la boca cuando por fin la encontré. Tumbada en el suelo en posición fetal, tiritando sumergida en el miedo absoluto que nos había causado esta cosa. La tomé en mis brazos y con las fuerzas que pude llegué a la cabaña, ya con el resto de la familia al resguardo. Revisamos la cabaña por completo y no había rastro de la criatura. Los niños aún lloraban. No había forma de calmar semejante experiencia. No tuvimos certeza en ese momento de qué ocurrió ahí dentro, pero con el pasar de los días, los hijos nos contaron que cuando esta cosa irrumpió en la cabaña solo vieron al duende en la oscuridad por unos segundos, para luego correr desesperadamente. No esperamos el amanecer. Nos subimos a los vehículos y nos fuimos de regreso de forma inmediata y abordamos la primera barcaza que nos llevó de vuelta al continente. Aquella isla nos había mostrado una de sus caras más misteriosas, una de sus leyendas más horrendas hecha realidad. Los duendes sí existen y mi familia fue testigo de ello.